Bueno, tenemos el agrado de presentar hoy a nuestro doctorando Nelson Rodríguez con una intervención que se llama Pensando el estilo libre, orillas del Biobío, percepciones a problemáticas y performance que emergen del fenómeno social contemporáneo del freestyle en la ciudad de Concepción, en Chile. Nelson Rodríguez Vega es oriundo precisamente de Concepción, es egresado de la carrera de Pedagogía en Educación Musical por la Universidad de Concepción y magíster en Artes, mención Musicología por la Universidad de Chile. Su trabajo está centrado en las disputas generacionales entre hip hoperos chilenos de la década del 90 en torno a un valor de la autenticidad. Bueno, como ya dije, actualmente es estudiante de nuestro programa de doctorado en Artes, con mención en Música, por la vía de investigación, es becario ANI, y se está especializando en la investigación de la cultura musical del hip hop en Chile desde sus diversas expresiones artísticas, como el rap, el breakdance y el freestyle o batallas de rap. Ha publicado algunos artículos sobre hip hop chileno, enfocados principalmente en el desarrollo histórico de dicha cultura musical. Su proyecto de investigación doctoral profundiza en la práctica del freestyle en la ciudad de Concepción, y en este momento está siendo, ¿verdad?, guiado por el profesor Daniel Parque. Así que los invito a escuchar esta presentación y después vamos a tener un momento para preguntas, para intervenciones, y les pido si quieren van dejando comentarios por el chat o por el chat de YouTube también, pidiendo turnos para esas intervenciones. Muchas gracias. Gracias, Pía, por la presentación. Voy a compartir una presentación más bien como una guía para que sea un poco más amena lo que voy a exponer. Yo voy a leer, escribí mi ponencia para hacer más claras las ideas. Así que comienzo. Voy a compartir, como les comentaba, el PPT. Bueno, comienzo. A ver. Estimados miembros de la comunidad posgrado de la Facultad de Artes de la Pontificia Universidad Católica de Chile, he invitado a este encuentro. Los saludo afectuosamente y al mismo tiempo agradezco su presencia en este espacio donde daré cuenta de algunos avances y directrices que guían la investigación que postula convertirse en mi tesis doctoral. Actualmente curso el cuarto semestre del programa de doctorado en Artes por la vía de investigación en música y pretendo desarrollar en los semestres siguientes un proyecto focalizado en la práctica del freestyle en mi ciudad natal, Concepción. Voy a compartir un pequeño registro audiovisual como para introducirlos en lo que es el freestyle propiamente tal, antes de dar algunos antecedentes, antecedentes teóricos sobre esta práctica musical. Perdón, voy a compartir el registro. Probable. La tuya la voy a pintar de color gris porque vi tu cráneo y entendí el matiz. Criticáis sus chistes, veis sus videos y estáis feliz. O sea, ya no es chistoso cuando se ríen de ti. Sorry, hermano. Te lo juro que te pido disculpas con todos mis hermanos. Pero es que yo ni aunque quiera puedo ser como el Jano, porque ni teniendo intenciones puedo ser tan malo. ¿En serio? ¿Y por qué mierda te faltó el aire? ¿Acaso, weón, no sabéis lo que es ser constante? Por la altura estáis molestando a este freestyler si chocáis con el poste porque tenéis la cara de Paul Walker. Mira, partir con una preparada parece bien. Entonces, ¿para qué hacen que parta si no va a responder? Por eso decir con la D, María la misma rima, pero no sé cómo se llama ni uno de los tres. Que no Con mi talismán, nada más que decir, solamente me hablan de Aeronexus. Yo tengo un nexo aéreo con el hip hop, pienso que solamente regreso en el momento en que mi seso se conecta con la respuesta de este universo. Estoy conectando el rap en Osorno, hip hop cañetino, este estilo no es de adorno.
Nunca he sido de adorno, solo voy cambiando de forma. NIDO en mi crew y así pongo mi firma. Yo no sé que sea un Aeronexus, pero ocupo el Nexus en el FL. Va a ser una pista que pienso. Es lo único que ocupo. Yo rapeando en este minuto, yo nunca me ingrupo. Estoy acá con el grupo de Nehuen Hip Hop. Significa energía. Yo es lo que hacemos acá todos los... Bien, ahora que estamos un poco introducidos en el tema, auditivamente por lo menos, voy a comenzar con la presentación propiamente tal. Bueno, así pues, mi objeto de estudio es el freestyle, que es del dominio de la música. El concepto de freestyle o estilo libre, según su traducción al español, aplica una noción de improvisación. Jeff Chang indica que la mayor percepción social del freestyle está relacionada a códigos sonoros identificables a la cultura musical del rap, hip hop, y menciona que este respaldo a esta idea yace en una evidente vinculación estilística entre ambas formas musicales. Entre los rasgos que propician tal confluencia y que por lo demás configuran la identidad sonora más distinguible del freestyle estarían el estilo vocal, el tipo de acompañamiento musical y la insistencia por rimar. El primero de ellos se relaciona a una entonación regular de la voz que no objetiva desarrollar una melodía heterogénea que se despliegue por diferentes alturas o notas musicales, estilo conocido como spoken word o palabra hablada, que desde la perspectiva de Mark Katz proyecta una sensación sonora menos cantada que hablada o recitada. Luego el fondo sonoro se relaciona a la noción de base hip hop o beat, la cual indica la repetición continua de una frase musical de 8 compases en métrica de 4/4. La mayoría de los beats utilizados tanto en el hip hop como en el freestyle corresponde a samples, concepto definido por Julian Woodside como una técnica musical desarrollada a mediados del siglo XX que se basa en la inserción de objetos sonoros previamente grabados en nuevas composiciones musicales. Por último, está la rima como núcleo estético fundamental, ya que el principal objetivo de tanto los raperos como los freestylers es expresar rimas entre las diferentes frases que enuncian. Cabe señalar que en el mundo del hip hop no existe una estructura única para generar rimas, pues tal acción se enmarca en un estilo propio que puede ir desde rimas consonantes o asonantes a rimas continuas, cruzadas, variadas, entre otras. En síntesis, la acción de freestylear se manifiesta como la improvisación vocal de distintas frases articuladas desde la rima y adecuación métrica a una base musical o beat. Por otro lado, la notoriedad del freestyle a nivel mundial ha estado principalmente determinada por la popularización de las batallas de rap, que se erigen como enfrentamientos verbales donde se evalúa quién posee mayores habilidades en la improvisación rimada. Esta modalidad de hacer freestyle, según lo planteado por Mark Katz, armoniza con una de las tradiciones más insignes en el mundo del hip hop, el agrado por competir. Así se hace inteligible la denominación popular con que se conoce esta expresión musical, batallas de gallos, en alusión directa a las peleas entre aves que se suceden en muchos países latinoamericanos. En el despertar de la década del 2000, el freestyle en el mundo adquirió una inusitada popularidad, específicamente representada en el auge comercial y mediático que experimentó su performance en modalidad de batalla. Para William Cobb, el debut masivo del freestyle se produjo en la primera década del siglo XXI por medio del éxito que cosechó la película autobiográfica del rapero estadounidense Eminem, donde se relatan sus inicios musicales como freestyler en la escena de batallas de rap de Detroit. Esta impresión es compartida por quienes han investigado el desarrollo del freestyle fuera de Estados Unidos. En la parte inferior derecha aparece una imagen relacionada a dicha película. Refiriéndonos a un contexto más cercano, como lo es América Latina, la resonancia del freestyle ha estado también figurada por el rol que ha desempeñado la empresa privada en la organización de espacios de batallas de gallos. El caso más representativo de esta alianza es el de Red Bull Batalla de los Gallos, un torneo a cargo de la marca de bebida energética Red Bull, el cual ha sido fundamental para tanto masificar el estilo libre, establecer un modelo de performance y fomentar su práctica entre la juventud. En una aproximación previa al tema, Rodríguez 2020, he conjeturado que el freestyle en Chile puede materializar un anhelo presto de profesionalización en la música, incluso significando para algunos
una oportunidad para surgir en la vida desde un ámbito monetario ante los réditos económicos y exposición mediática que conlleva el destacarse en torneos como el que organiza la transnacional austriaca. Sobre el desarrollo del freestyle en Chile, en particular, volveré más adelante. Literatura en freestyle. La discusión bibliográfica sobre el freestyle en el mundo ha estado caracterizada por algunas singularidades. Entre ellas están un estudio preferente en la performance de competición, batallas de rap, y relacionando a esta en todo momento a la cultura del hip hop. Asimismo, sobresale que la literatura especializada es relativamente reciente, siglo XXI, condición que puede estar ceñida al auge inmediato de las batallas de rap en algunos países. Por último, distintos investigadores provenientes desde campos académicos que van desde la ciencia social, el humanismo, el arte e incluso la medicina, han interrogado el freestyle desde la performance, trayectoria histórica, desarrollo de escenas particulares, entre otros tópicos. Ante el acotado tiempo que dispongo en esta exposición, detallaré los que considero como aportes más significativos para la discusión sobre freestyle, y que por lo demás podrían ser operativos a la caracterización de mi objeto de estudio con sus correspondientes singularidades. Realizo el alcance que la literatura de freestyle es extensa y conjuntamente sigue expandiéndose ante la creciente popularidad que continúan adquiriendo las batallas de gallos, especialmente en América Latina, donde en los últimos 2 años se ha escrito bastante sobre este tema en particular. Ahora bien, la performance de freestyle es probablemente el tópico más cubierto, posiblemente ante la convocatoria de habilidades, actitudes, aptitudes y estrategias que habitualmente no se encuentran en otras formas de expresión musical, ni tampoco de índole improvisadora. Una dimensión que concita especial interés es la competitividad como forma verbal. Eric Piger y Chingy Mabima rastrean el locus de este rasgo performático en algunas destrezas orales identificables a comunidades negras en Estados Unidos, como lo son las prácticas de dozen y significance, las cuales aluden a confrontaciones en tonalidad de juego, donde se exteriorizan insultos en base al humor e ingenio. Esta indicación sintoniza con lo planteado por Sabina Levitius, quien alude al freestyle de batallas de gallos como una performance del tipo insulto ritual, ya que aquel discurso que puede ser considerado como ofensa no logra trascender a la batalla al configurarse esta como un territorio singular con códigos en común entre sus diferentes participantes. Mientras William Cobb apunta a una homologación simbólica entre el freestyle con respecto al blues y al boxeo desde la experiencia social y racial de sujetos negros. Siguiendo en el ámbito de la performance, pero en esta ocasión ciñéndonos a una dimensión exclusivamente lingüística, específicamente investigadores latinoamericanos apuntan al freestyle como un territorio donde se manifiesta una cierta riqueza, palabra mía, a nivel poético. Por ejemplo, releva la articulación de diferentes figuras retóricas que tanto estilizan como significan el discurso enunciado por los batalladores de rap. Otro aspecto que destaca en la conceptualización del freestyle es el lugar que convoca para la construcción de diferentes categorías sociales, tal como establece Ricardo Indig en su estudio de la escena de Sao Paulo, Brasil. De las rimas emanan categorías de críticas en base a la raza, el género, la sexualidad y la clase social, las cuales acaban construyendo discursos que se inscriben en una dialéctica de legitimación y deslegitimación. Esta idea se condice con lo planteado por El Sicari, quien afirma el carácter dialógico del freestyle al depender de la capacidad de improvisar a partir de lo que tanto propone como la imagen que proyecta un otro, pues la victoria en una batalla de rap se adjudica también desde la minusvaloración del rival. Este tipo de profundizaciones en el freestyle han tenido lugar principalmente en territorios donde alguna categoría social es problemática en esferas más amplias. Así es el caso de la construcción de la raza en países como Estados Unidos, Brasil o Sudáfrica. Aquello que sí resulta contingente en un contexto local es la construcción del género, sumado a que este proyecto tiene como una de sus aristas de investigación la conformación de espacios de freestyle articulados a partir de una feminidad preestablecida. En efecto, durante los 2 últimos años en Concepción han surgido algunos torneos de batallas de rap, donde prevalece la participación de batalladoras mujeres y además su núcleo organizacional se define como esencialmente femenino.
Atendiendo esta problemática, la literatura de freestyle apunta en primer lugar a un territorio donde se avisora una indiscutible hegemonía por parte de los hombres. Una consecuencia inmediata a esta condición es que las batallas de rap figuran un lugar agreste a las mujeres, no tanto porque constituyen una evidente minoría, sino que más bien porque la feminidad es representada como un signo de debilidad. Sobre esto último, si la autenticidad indica ser hombre, pobre o negro, según textos anglófonos, quien no se atenga a estas cualidades inmediatamente será deslegitimado por parte del representante de la normatividad. Así fue expuesto por Alim et al. En su profundización de las escenas de batallas de rap de Los Ángeles y Ciudad del Cabo en Sudáfrica, al exponer la periódica articulación de una performance en base a la cultura de la cis-heteropatriarquía, definida como una correcta representación de la masculinidad, junto con aplicar una marginación de las mujeres y todo aquel que no responda a una división binaria de género. Para finalizar esta sección, señalo que la discusión bibliográfica del freestyle en Chile ha estado determinada por detallar el desarrollo histórico de las batallas de rap en el país. Por ejemplo, Tomás Godoy determina al año 2005 como el punto de inicio de la popularidad del freestyle y consecuentemente el comienzo de su respectiva escena musical. Aduce que esta irrupción ocasionó que la cultura del hip hop en Chile experimentara una transformación a favor de ideas de comercialización y entretenimiento en desmedro del activismo político como se venía gestando en etapas previas. En el ya señalado trabajo de la autoría, me intereso por contextualizar el comienzo del auge del freestyle en Chile, localizándolo en las transformaciones generadas por la digitalización de la música a nivel mundial, la denominada crisis del MP3 a mediados de los años 2000, ya que quienes propiciaron un desarrollo de la actividad estuvieron sintonizados directa o indirectamente al renovado paradigma de la música a partir de dimensiones como la producción, circulación y escucha. Por otro lado, Brian Vázquez personaliza las batallas de rap que se suceden en Santiago de Chile como un fenómeno contracultural ante la eventualidad que muchos freestylers suelen desarrollar en su performance discursos en base a diferentes temáticas sociales y políticas, prosiguiendo así la tradición del hip hop como territorio proclive a la denuncia y demanda social. Por último, el periodismo también se ha hecho partícipe del fenómeno social que convoca el freestyle en Chile, ya que durante el presente año se han editado 2 libros que abordan la historia de algunos torneos más distinguidos de la escena. Es el caso de los libros Freestyle Revolution por The Urban Roosters, núcleo fundacional del torneo Free Master Series, más conocido como FMS, y Barras Simétricas, la historia de las batallas de rap en Chile, por los periodistas Alonso Corbalán y Joaquín González, quienes especificaron igualmente la trayectoria de afamados representantes del freestyle nacional. El despliegue del freestyle en Concepción, Chile. La ciudad de Concepción corresponde a una de las urbes más grandes de la zona centro-sur de Chile. Es considerada como la segunda o tercera ciudad en importancia después de la capital Santiago. Posee un activo polo de desarrollo económico fuertemente industrializado, junto con una identidad de ciudad cultural ante la presencia de la Universidad de Concepción como una de las casas académicas de mayor prestigio en el país. A partir de esta última idea, Concepción suele ser considerada como una urbe afable con el desarrollo de la cultura, porque igualmente ha sido el lugar de origen de reconocidos intelectuales y exponentes de diferentes expresiones artísticas. La música ha desempeñado un rol fundamental en la articulación de este reconocimiento social, porque desde el último tercio desde el siglo XX hasta el tiempo presente han surgido destacados músicos, principalmente del ámbito popular. Bandas como Emociones Clandestinas, Los Tres, Machuca, De Salón, Santos Dumont y Los Bunkers, por nombrar a un grupo selecto, han inducido a la etiqueta de Concepción como cuna del rock chileno. Cierto o no, la música y el arte en general resultan elementos que no son ajenos al imaginario de la ciudad. En cuanto al objeto de estudio de esta investigación, se puede aseverar que los habitantes de la ciudad no han quedado exentos al auge del freestyle en la actualidad, porque en diferentes espacios de la urbe se avisora una práctica que da cuenta del interés que evoca el estilo libre, especialmente entre la juventud local que se interesa sobremanera en las batallas de rap. A priori, Concepción resulta un terreno proclive
a la manifestación y desarrollo del freestyle, aun cuando existe una identificación de la urbe con otras categorías musicales. Un hecho que además puede ratificar esta noción es que varios torneos de renombre a nivel nacional han realizado eventos masivos, como así lo fue la final de Red Bull Batalla de los Gallos en 2015. A partir de la creciente popularidad y constante expansión territorial del freestyle en Concepción, es que conjeturo que han emergido algunas problemáticas y performances localizadas que esta investigación se propone abordar. En una instancia preliminar, he identificado 4 tópicos que expresan el despliegue del freestyle en Concepción como un fenómeno social. Entre estos cuento la articulación de una escena musical, la práctica del freestyle como oficio informal en espacios y transporte público, la conformación de espacios femeninos de batallas de rap, y la transformación a nivel de performance que ha generado la utilización de redes sociales como medio creativo durante el periodo de pandemia. A continuación, especifico en cada uno de ellos y apuntando también al tipo de enfoque conceptual con que serán tratados. La escena del freestyle en Concepción. Andy Bennett y Richard Peterson, en su introducción al libro Musical Scenes, Local, Translocal and Virtual, nos indican que el concepto de escena musical refiere a una idea de contexto donde se produce una interacción entre diferentes agentes de la cadena productiva de la música, como lo son los propios músicos, productores y fans, quienes comparten entre sí un gusto e interés por una expresión musical que se piensa como singular en su formulación y representación. Agregan que la unión simbólica que se genera propicia una diferenciación con respecto a otros grupos humanos, que se articulados a partir de la música u otro elemento unificador. Pero probablemente el aporte más significativo a la discusión sea su categorización en 3 tipos: escena local, escena translocal y escena virtual. Aluden que la escena local es aquella interacción humana en base a la música que se despliega en un espacio geográfico y temporalidad determinada. En este tipo se avisoran rasgos culturales definitorios de una identidad como estilos, gustos y comportamientos. E igualmente surgen problemáticas sociales como consumo de sustancias y discrepancias políticas, las cuales serían producto de la confluencia de sujetos con diferentes ideologías, capital cultural y experiencias de vida. Así todo, en las escenas locales se vislumbra una cierta cohesión entre sus participantes que, apreciadas desde fuera de dicha esfera, evoca una noción de comunidad. En segundo lugar está la escena translocal, que no se circunscribe a un territorio claramente delimitado, existe sí un eje unificador, aunque dado más bien por medios globales, la celebración de festivales, caravanas musicales o giras por parte de los músicos. En último lugar, está la escena virtual, que comparte con la translocal la cualidad de no estar delimitado a un espacio físico, pero sí se diferencia en el modo de interacción entre sus participantes, basado primeramente en el uso de Internet. La conceptualización de escena musical que delibera Bennett y Peterson estimula clasificar al freestyle en Concepción como una escena local. La propia investigación que postulo desarrollar confina el objeto de estudio a un espacio claramente demarcado como es la señalada urbe. Sin embargo, la manera como se desenvuelve el freestyle en Concepción difumina en cierta medida los límites de cada una de las tipologías. Es más, sugiere que el freestyle penquista se inscribe a sí mismo en las 2 restantes, porque se supone como un fenómeno tanto a nivel nacional como internacional. El auge actual del freestyle se presenta en diferentes países de América Latina, incluido España, e igualmente se suscita una interacción en la esfera de las redes sociales, espacio virtual. Josep Pedro, Ruth Piquer y Fernand del Val precisamente apuntan a la necesidad de ampliar la concepción sobre el concepto de escena musical. Indican que en la actualidad las escenas musicales pensadas como un vínculo simbólico a partir primeramente de una expresión musical se caracterizan por la múltiple intersección de elementos a partir de medios, territorios, clase social, géneros musicales, identidad, comunidad, entre otros. Por ello, aducen que resultaría un tanto superfluo seguir utilizando la clasificación que proponen Bennett y Peterson. A esta crítica se han sumado investigadores latinoamericanos como Simone Pereira de Sá, Julio Mendívil, Christian Spencer y Diego Trota,
por nombrar algunos que por una cuestión de tiempo no especificaré en sus respectivas conceptualizaciones, quienes básicamente interrogan la pertinencia de un concepto surgido desde el hemisferio norte para pensar la música en nuestra región. Atendiendo a las estipulaciones señaladas, desentrañar los distintos modos de interacción y cohesión de los sujetos del freestyle en Concepción será una labor que requiere no solamente indagar en espacios físicos, supone entonces pensar el concepto de escena musical a partir de las singularidades que postula tanto la propia urbe, el contexto mundial de la música y la sociedad chilena. Este representa el primer paso para interrogar problemáticas y performances que se suceden en el freestyle penquista. Voy a compartir un tipo de performance que es muy, que ha tenido mucho auge en Concepción, y que es el siguiente punto que voy a tratar en mi investigación. Monster, sorry, aquí solo Red Bull. Es mentira, compa, acá rapeamos fly. El compa de The Monster y yo soy Monster High. Improviso en el momento, la rima la concentro para la gente que pueda escuchar aquí en el centro. El compañero tiene un pantalón fosforescente, esos son los mejores, en el closet no se pierde. Yo tengo rimas buenas que me salen, suena la sirena. Tengo la actitud que nunca frena. Espera, colega, tengo un flow nega que te pega para el cielo si se juega. Soy como una estratega. ¿Cómo está mi compañerito chico? Que está comiéndose su heladito con chispitas como un crico, mientras que el compañero aquí se está comiendo un helado o tomando, y está feliz, y estoy tomando la decisión para cantar. Probable. Perdón. La tuya la voy a pintar de... Bien, prosigo con el siguiente punto. El freestyle como oficio informal en las calles penquistas. Aun cuando el reconocimiento social del freestyle se soporte preferentemente en las batallas de gallos, durante el último tiempo el estilo libre también ha adquirido visibilidad desde otra modalidad de performance. Así pues, aproximadamente desde 2015 en Concepción se avisoran freestylers improvisando rimas en el transporte público o en sitios céntricos de la urbe. En dicha performance no se objetiva la derrota de un contrincante, sino más bien producir el beneplácito de una audiencia casual ante una motivación monetaria. Esta aplicación del freestyle en las calles penquistas se enmarcaría al interior de la cultura del busking, término anglófono que determina el ejercicio de músicos de la calle a cambio de dinero. Al tratarse de un concepto que no proviene de la academia, los estudios en busking, entonces, problematizan diferentes aspectos que emanan de la práctica musical en la calle, sea el caso de habitar el espacio público, negociar su arraigo con otros agentes sociales, interrogar a la aura de mendicidad que suele recaer sobre este tipo de músicos, la performance musical, el repertorio, problemas con la autoridad, entre otros aspectos. En sí, este tipo de estudios hacen eco de alguna manifestación musical que adquiere notoriedad en alguna urbe determinada. En efecto, el freestyle como oficio en las calles de Concepción resulta una novedad y al mismo tiempo presenta un crecimiento entre quienes se dedican a tal actividad. En una aproximación preliminar al tema, en un texto en vías de publicación en coautoría con el musicólogo penquista Nicolás Masquiarán, interrogamos a esta modalidad del estilo libre a partir de su diálogo con otros participantes de la escena de la música de la calle de Concepción. En dicho trabajo concluimos que la irrupción de prácticas musicales inéditas y que además se ciñen a sonoridades poco exploradas en el rubro como el hip hop o el freestyle, marca la presencia de un grupo hegemónico identificado a ciertos repertorios, ejecución instrumental y rango etario, quienes de alguna manera minusvaloran a los nobles músicos oficiantes. No obstante, sostengo que aún falta una profundización en otros tópicos como los mencionados en los habituales que ha cubierto la literatura en busking. Ahora bien, el estudio de este tipo de prácticas musicales en América Latina nos ha ceñido al referido concepto al homologarlo con música de la calle o performance callejera. Sin embargo,
Sugiero que germina como problemática que no toda la música que se realiza en la calle se efectúa bajo la noción de lucrar, ni tampoco toda performance es de índole musical. Pensar en intervenciones artísticas, en fechas celebratorias o en el marco de festivales, los cuales no se relacionan, por ejemplo, a la mendicidad. Por tanto, aplicar algunas nociones de la cultura basking al objeto de estudio permitirá una comprensión de las diferentes aristas que componen esta manifestación del freestyle en Concepción. Espacios femeninos de batallas de rap. Como ya fue señalado con anterioridad, durante el último tiempo en la escena del freestyle en Concepción han surgido algunos espacios de batallas de rap definidos por sus propios integrantes como femeninos: Suyay Free, Femme Battles Octava y Cabronas Gang. El principio unificador de estos torneos es otorgar una oportunidad de instrucción, participación y desarrollo en el freestyle para mujeres de la zona. En conversaciones preliminares con miembros de Suyay Free, aluden a una emergencia del freestyle femenino ante el marcado predominio de los hombres, junto con evadir un marco de machismo que suele vislumbrarse en esta clase de territorios. Proponen entonces una propia manifestación del estilo libre desde ámbitos como la performance, identidad y relaciones interpersonales. Algunas investigaciones de índole feminista han visibilizado la dominación masculina que se expresa en el mundo del hip hop. Para Franklin Cron y Frances Osso, en el hip hop es recurrente la idea de crítica social, pero de igual manera sus exponentes cristalizan dinámicas de relaciones que violentan a otros sujetos en una posición inferior en la jerarquía social. Así acontece con las mujeres y disidencias sexuales. Según Terry Adams y Douglas Fuller, los hip hoperos necesitan expresar dominación ante la sostenida condición de subalternidad que sopesa sobre ellos. Ahora bien, considerando la vinculación estilística entre freestyle y hip hop, y sumado a que muchos exponentes del estilo libre se identifican con dicha cultura musical, las actitudes que se avisoran en la esfera a estudiar puede que respondan a una reproducción en tanto performance de género proveniente desde el ámbito del hip hop. En lo que respecta a Estados Unidos, este contexto ha sido disputado por parte de mujeres que sienten un gusto por la cultura del hip hop. Así fue como a mediados de la década de 1990 se comenzó a hablar de feminismo hip hop, un concepto que intentaba dar cuenta del hip hop como un espacio proclive para la expresión artística de las mujeres negras y activismo feminista. Para Whitney Peebles, el feminismo hip hop se propuso en un primer momento visibilizar la misoginia del rap norteamericano, pero a partir de diferentes aportes teóricos se ha orientado más bien a denunciar el sexismo hacia las mujeres negras en otros ámbitos de la sociedad norteamericana. Como indica Wendell Poe, el feminismo hip hop no basta con criticar las letras de las canciones, sino que es necesario observar y analizar el trasfondo de por qué los raperos negros incurren en tal clase de actitud. Se hace imperativo, aduce, realizar una crítica más audaz. Conjeturo que la articulación de estos espacios femeninos de freestyle en Concepción se adhiere, en cierta medida, a la lógica que postula el feminismo hip hop. Si bien es cierto que corresponden a dos coyunturas bastante diferentes, y que especialmente la raza no posee las mismas significaciones y disputas en Chile que en Estados Unidos, propongo que las mujeres que deciden habitar una esfera como el freestyle logran expresarse artísticamente y asimismo están realizando acciones feministas. Esto último no solo queda patente la voluntad de fomentar rimas exentas de machismo, sino que su sola presencia invita a reflexionar cómo en diferentes espacios de la sociedad los hombres son quienes imponen los términos. Pero probablemente el aspecto más visible de este activismo sea la exteriorización de sororidad, ya que en estos torneos de batallas de rap se fomenta una red solidaria de apoyo mutuo entre mujeres, lo cual compele a pensar tales espacios menos como instancias de competición que en relación a una idea de comunidad. El cuarto y último arista de mi investigación es la siguiente: performance de freestyle en redes sociales. La pandemia por COVID-19 ha traído consigo dolor por la muerte de millares de personas e igualmente ha dejado una estela de incertidumbre en todo el mundo. El confinamiento obligado como estrategia social para frenar la masificación del virus ha afectado el desarrollo de la vida tal cual la concebíamos hasta antes de 2020. Así, muchas actividades han sido afectadas
entre ellas las relacionadas al campo de la cultura y las artes. En este orden de ideas, los eventos de freestyle, concretamente batallas de gallos, no se han podido efectuar ante los impedimentos de reunión. Señalar que esta performance se concibe a partir del trabajo de diferentes actores, ya que no solamente están involucrados quienes batallan, sino que además están los jueces, la audiencia, el encargado de la música, el host o animador y los organizadores. Así todo, la escena del freestyle en ciudades como Concepción ha seguido operativa, pues los debidos encuentros han sido transmitidos por redes sociales. En efecto, algunas investigaciones sobre freestyle en América Latina asienten que su resonancia ha estado determinada también por el alto uso de redes sociales por parte de su comunidad asociada, bien sea como medio de promoción o para que personas que se encuentran a distancia puedan presenciar un evento vía streaming. Ante tal razón, la adecuación ante el contexto de pandemia desde la modernidad tecnológica puede que haya sido más fácil para los exponentes del freestyle que para sujetos integrantes de otras escenas musicales que no tenían tan integradas tales estrategias productivas. Pero lo que sí resulta problemático en la rearticulación de la escena es la transformación que ha experimentado la performance de freestyle de competición. Porque en el renovado contexto, la red social no solo es el medio de circulación, sino que además es el espacio de creación. Durante el periodo de normalidad, se transmitía una performance protagonizada por individuos que compartían un mismo espacio y tiempo, pero ahora el desempeño está sujeto a las condiciones singulares que propician el contexto virtual. Así, resulta novedosa la popularización de las batallas de rimas escritas, consistentes en la comparación de dos performances individuales previamente grabadas y estilizadas a través de herramientas digitales, para posteriormente ser subidas a la red social, donde son evaluadas en base a likes por parte de la audiencia o un jurado. Igualmente están las denominadas batallas de YouTube. Rómulo Vieira las estudió en Brasil, señalando que corresponden a performances producidas por creadores de contenido de YouTube, no necesariamente de freestyle, quienes aprovechan las posibilidades para elaborar un producto que evoca una estética de estilo libre, pero que se propone ampliar el imaginario al incluso producir enfrentamientos con personajes animados. Esta irrupción de performances de freestyle en redes sociales estimula a repensar cualidades que se suponen como fundamentales para concebir a la batalla de gallo. Por ejemplo, la improvisación y el carácter dialógico. Ahora bien, Rodrigo Arenas señala que el vínculo entre las redes sociales y el arte ha sido estudiado desde ámbitos como la difusión y conformación de comunidad, pero no así a partir de las nuevas posibilidades creativas que entrega el espacio virtual. Igualmente apunta que se han indagado en aspectos performativos, aunque más bien en relación a tipo social, ya que las personas suelen performar un perfil o imagen idealizada de ellos mismos en redes sociales como Facebook o Instagram. Sin lugar a duda, resulta un desafío para esta investigación indagar en un campo poco explorado, pero que se postula ineludible a la comprensión del fenómeno contemporáneo del freestyle y sus correspondientes transformaciones. Consideraciones finales. Esta investigación propone que por medio del estudio de los 4 tópicos señalados se podrá alcanzar un entendimiento que intenta optar a ser lo más completo posible del fenómeno a estudiar. Desde ya surgen algunas interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo se articula la interacción y cohesión de los sujetos del freestyle en Concepción? Por otro lado, ¿en qué condiciones se sostiene el basking en freestyle? Mientras que lo que respecta a los espacios definidos como femeninos, ¿en qué medida se logra mantener un activismo feminista en un territorio que sigue definiéndose como masculino? Por último, aquella performance de freestyle que se desarrolla teniendo como espacio teatral a las redes sociales, ¿se generan las mismas significaciones con respecto a una performance que se despliega en el espacio físico? Por lo pronto, las respuestas a estas interrogantes podrán ser obtenidas con la puesta en marcha del proyecto, aunque no se descarta el surgimiento de otros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Nelson, por la presentación. Tenemos ahora un espacio de preguntas, me aparecen los aplausos virtuales. Tenemos un espacio de conversación, de preguntas. Les pido por favor que pidan la palabra. Tenemos unos minutitos así con mucha libertad para este espacio.
por favor. Sí, Jacob, ¿no? Hola, buenas tardes y felicitaciones Nelson por tomar este rumbo con tu investigación y saludos también, disculpen, no tuve mi cámara prendida antes, saludos a Daniel y también Javiera y Pía y otros colegas que hemos conocido. Gracias Nelson también por abrir este espacio para hablar de este tema. Y tengo algunas preguntas que podría hacerte, pero quería empezar simplemente con, se nota un enfoque predominante en los fenómenos, yo diría, a este nivel más que en los sujetos en tu investigación y quizás es de esperar en mientras está en desarrollo la investigación. Pero en todo caso, ¿podrías darnos quizá un ejemplo de algunas experiencias de los y las actores en estos espacios y procesos? Quizás algún potencial futuro estudio de caso o algún artista clave y cómo esta persona va viviendo estos fenómenos para darnos ese ancla en la subjetividad un poquito. Eso sería lo primero que me gustaría preguntarte, si te parece bien. Eso. Gracias, Jacob. Sí, bueno, yo he estado desde antes de ingresar al programa de doctorado ya en contacto, trabajando con ciertos sujetos que dan curso a estos fenómenos, a esta lista de investigación. Por ejemplo, algunos freestylers que hacen freestyle en el transporte público y que al mismo tiempo desarrollan una actividad, o sea, se desarrollan al mismo tiempo en las batallas de gallos. Eh, bueno, lo que más he avanzado en esta investigación es con respecto al espacio femenino. Yo he estado trabajando con el torneo Suyai Free, que es, bueno, es como el primer, se autodefinen ellos como el primer torneo femenino, no solamente de freestyle en Concepción, sino en todo Chile. Y he estado también, bueno, acudiendo y atendiendo algunas entrevistas con estos sujetos que han entregado varias, o sea, harta información para desarrollar el proyecto y que básicamente versa sobre como yo lo veo, va desarrollándose el tema del freestyle, pero no convoca todavía como un involucramiento total de los sujetos al freestyle como se concebía años atrás de una carrera musical de que yo me dedico 100%, sino que lo ven como una especie de interacción un poco más light, puedo utilizar una palabra, ya que pueden dedicarse al hip hop, pueden dedicarse al freestyle y pueden dedicarse a hacer freestyle en el transporte público. Entonces, desde ese punto de vista, la investigación igual va a depender también de tomar testimonios de estos participantes, que es una etapa que aún no he iniciado, pero obviamente van a salir más luces sobre el curso de cada uno de estos fenómenos que yo me propongo estudiar. Gracias, Nelson. Gracias. Tenemos ahí otra palabra pedida, la de Federico. Si quieres intervenir, Fed. Hola, ¿qué tal? Hola Nelson. Hola. Muchas gracias por la presentación, la verdad que estuvo muy buena, muy completa y el encuentro es un tema fascinante. Tengo muchas preguntas, pero voy a hacer solo tres y relativamente cortas. La primera es que me queda la duda de tu experiencia musical respecto del rap y hip hop o freestyle, si es que está en tu biografía, digamos. La segunda es respecto de la relación del aspecto femenino que estás desarrollando, si a nivel estético tú crees que el surgimiento de este freestyle femenino en Chile o internacionalmente, pero particularmente en lo que tú estás estudiando, ha significado algún tipo de cambio estético, de algún tipo, ya sea en los beats, ya sea en el tipo de lírica, o en lo que sea.
por ejemplo, en cruces musicales con otros tipos de música también. ¿No? La tercera, que tiene más que ver con mis intereses, justamente por el lado lírico, esta definición del freestyler o del rapero como un poeta, que para los poetas nos es muy complicada, ¿no? Y normalmente incluso arrugamos un poco la nariz frente a esa definición, y yo creo que hay un problema de vasos comunicantes, como hay un cierto corte de comunicaciones entre el mundo literario, poético y real, y el mundo real del rap o del freestyle. Esa es mi sensación. ¿Tú has detectado vasos comunicantes entre el mundo del freestyle o el rap o lo que sea, con un mundo que se denomina más propiamente poético? Lo pregunto, yo sé que no es el centro de tu investigación, pero si quieres también me lo puedes responder otro día. No, gracias por las preguntas. Bueno, la primera, con respecto al mundo del hip hop, mi aproximación siempre fue desde la adolescencia en cuanto al graffiti y en cuanto a bueno, pensando al hip hop como una cultura integrante de diferentes expresiones artísticas, y posteriormente fue ya el tema del rap, como fan, pero siempre fue ligado a lo que es el graffiti. Pero por ese lado el freestyle no vendría a ser como uno de mis principales bueno, aproximaciones como de gusto personal, porque bueno, tengo sobre 30 años, pero el freestyle igual es un fenómeno relativamente reciente, y cuando ya emergió, yo había ya pasado mi edad de, ¿cómo se podría decir?, del gusto musical cuando uno lo construye, pero aún así el tema del freestyle me llamó mucho la atención porque era, desde por lo menos esta última década, es lo que ha estado más en boga, es por lo menos lo más visible del mundo del hip hop. Entonces igual es un tema que como que toma la batuta con respecto a todas las, a esa, por ejemplo, yo lo vislumbro en los años 90 o a principios del 2000, con toda esa actividad, esa como que se estaban haciendo muchas cosas en el mundo del rap en Chile, y luego decayó un poco, y esa como batuta la tomó el freestyle. Entonces yo como investigador como que me da mucho interés ver, por ejemplo, el tema de las asociaciones entre los sujetos. Lo que más, bueno, yo no soy muy interesado con respecto a los grandes torneos de batallas de gallos, por ejemplo, la Red Bull, que no sé, si tú le preguntas a un adolescente de 15 y 16 años, se saben todos los últimos ganadores y son muy instruidos en ese aspecto, pero a mí me interesa mucho lo que es ya el freestyle como en una esfera más personal, o no más personal, pero más acotada. Por ejemplo, el desarrollo en cuanto a espacios públicos, tomarse, no sé, una práctica en cuanto a la plaza, en cuanto a un parque. Me parece que ahí yo, cuando estaba haciendo mi investigación en hip hop de los 90 y acudía a espacios para ver si había alguna relación, me llamaba mucho la atención cómo se vivía el hip hop como de una manera un tanto diferente. Entonces me llamaba mucho la atención y es un mundo muy rico para estudiar. En cuanto a la segunda pregunta, si hay como una especie de transformación estética con respecto a la irrupción de freestyle femenino. Debo decir de que el freestyle femenino, por ejemplo, desde como yo me he introducido ahora con el tema de los torneos de batallas de rap femenino, hay una transformación que propone, por ejemplo, tratar de desterrar lo que son rimas machistas, o esa es la intención por lo menos en el discurso de las participantes cuando las he entrevistado. También está una intención por variar en cuanto a temáticas, no tratar de, por ejemplo, en la batalla de rap es como muy común el tratar de descalificar al oponente, o tratar de uno mismo hacerse como el dueño de la verdad, o el tipo con más aptitudes. Pero en el freestyle como femenino hay como una diferencia en cuanto a cómo se afronta la batalla en sí. Es algo un poco menos confrontacional, y es un poco más dialogante es como tratar de construir una performance como en conjunto, y no tanto como que yo me intereso solamente por ganar. Sí, también no he conceptualizado
puntualmente, pero sí me llama la atención de que también se trata de desde un punto de vista como más musical. Hay como una especie de búsqueda más por cantar como que por hacer el tema del rap de palabra hablada. Se busca un poco más como esa inflexión del habla, el tratar de desarrollar un poco una melodía un poco más está como por lo menos esa intención. Y yo creo que eso también se relaciona porque muchas de las participantes de estos torneos femeninos tienen en paralelo una carrera como rapera o ligada a la música urbana, donde graban canciones y además utilizan el freestyle como para socializar, como una experiencia de vida. Entonces, y no así acontece con algunos hombres que solamente se dedican a batallar y no tienen un interés por, no sé, grabar canciones, por la parte un poco más sonora, más melódica de la música. Y la tercera pregunta, en cuanto a la relación de poesía, me he topado con un caso de una, de una participante del torneo femenino de que ella se definía también como poeta y precisamente ella también grababa canciones. No he encontrado tampoco el vínculo porque sí en los raperos está como esa noción de poeta urbano, está como muy arraigada. Ellos no sé cómo lo explicarán, pero tienen se autodefinen muchos como poetas urbanos, pero en el mundo del freestyle no es algo todavía que yo lo haya visto como un concepto que esté muy arraigado. Está más el ser más batallador, más confrontacional, si lo vemos desde la performance de la batalla de gallos. Habría que ver, por ejemplo, aquellos que hacen freestyle con el transporte público, que es un freestyle diferente, que es un freestyle más libre de improvisar sobre cualquier cosa, improvisar sobre lo que acontece en la micro. Entonces, eso, no sé si respondí tus dudas. Sí, excelente, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Gracias por las preguntas. No veo a alguien que haya pedido el turno de la palabra. Jacob otra vez. Después yo me anoto después. Sí, si quieres ir primero, Pía, no hay problema, pero así No, que... dale, por favor. Ok. Bueno, siguiendo un poco, Federico abrió una pregunta interesante sobre la relación con poesía que abordaste un poco, Nelson. Y quería preguntarte, por una parte, tú también mencionaste un poco las raíces afroamericanas en diferentes aspectos. Y básicamente quería preguntarte bueno, también entendiendo que si estoy preguntando algo que no es enfoque de tu investigación, tienes plena libertad de decirlo, ¿no? Pero, eso dicho, si hay alguna posibilidad en esto o si te proyectas de alguna manera en una búsqueda o una exploración de las raíces en la poesía afroamericana que se atribuyen o se entienden que son muy importantes en el desarrollo de hip hop y de freestyle, a lo mejor en Estados Unidos, en otras partes. Y mucho se ha dicho al respecto, pero fuera de Chile, ¿no? Según entiendo yo. Aquí en Chile, ¿hay alguna razón que quizás sería relevante explorar esas raíces en la poesía afroamericana o la poesía oral afroamericana o en quizás la poesía oral chilena? Yo creo que hay algunas expresiones, o sea, exploraciones más superficiales de la relación entre quizás la poesía popular chilena y el hip hop. Yo creo que hubo una tesis de pregrado hace varios años, tú sabrías mejor que yo, y quizás algunas otras cosas que no son investigaciones muy profundas, pero gente explorando el tema más informalmente. Hay una relación entre el freestyle, como tú lo entiendes, y por un lado la poesía afroamericana, poesía oral afroamericana y también chilena, o esto es como realmente no hay un vínculo ahí. Y después tengo otra pregunta también, pero quizá dejamos que Pía intervenga después de que respondas mi pregunta. Ya. Eso. Sí, interesante tu pregunta. Bueno, sí, como tú mencionas, los estudios en hip hop o en freestyle en Estados Unidos y también relacionados al rap tienen esta vinculación con prácticas afroamericanas
o está esta inflexión del habla, que es tan característica del freestyle, el spoken word, y lo rastrean en formas poéticas, en cierta una performatividad del habla negra, y también de la corporalidad y de la expresión negra, y es un tema bastante cubierto. Bueno, yo esto lo he leído, pero si es que si yo tratara de buscar como la vinculación acá en Chile, en un tiempo yo conjeturé, cuando estaba más como abocado al tema de conceptualizar el freestyle, conjeturé de que quizás podría representar una continuidad del tema de la paya aquí en Latinoamérica, porque la paya igual se articula igual como una manera eh, un tanto similar en cuanto a improvisación, en cuanto hay duelos de payadores, que podría ser como el símil de las batallas de gallos, claro que no son tan confrontacionales. También hay como un acompañamiento musical, o sea, se articulan a partir de la música. Entonces la paya podría ser, que siempre ha sido como muy arraigada en cuanto al folclore y a las tradiciones chilenas, podría ser quizás inconscientemente por parte del público que se interesa, del sujeto freestyle, podría ser como tratando de hacer como una continuidad del tema la paya. Aún así, yo no he encontrado testimonios de que ellos hagan la relación directa con los payadores, que digan nosotros somos una continuidad, se autodefinan como payadores modernos. Quizás como esa sería como un título de una conferencia de como freestyle, como payadores modernos, pero no ha estado esa vinculación por parte de ellos. Quizás yo podría hacerlas en mi tesis como tratando de buscar el lado de continuidad con respecto a las tradiciones musicales de nuestro propio país. Porque sí, yo me he dado cuenta de que, por ejemplo, actualmente el fenómeno del freestyle en cuanto a batallas de gallos está pegando muy fuerte lo que es América Latina, desde México hacia el sur, incluida España, pero no así en otras partes del mundo, incluso Estados Unidos, donde no he visto tanto torneo y tanto hype por el freestyle, y quizá eso se deba también a este gusto que hay en América Latina por lo que es la paya, porque la paya no es solamente de Chile, o sea, tiene diferentes denominaciones en diferentes países, entonces quizás pueda ser como una continuidad de aquello, y también del tema de la competitividad, o sea, por algo también se nombra como batallas de gallos, o quizás por un gusto popular por presenciar este tipo de expresiones. Entonces, es algo que quizás se podría profundizar más adelante. Sí, muy interesante tu respuesta. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Bueno, muy breve, Nelson, y quizá como solo puedo dejar algunas preguntas que vienen de alguien que no trabaja música, entonces vengo como de esta otra área. Pensar como que lo que yo escucho de tu proyecto es pensar como un proyecto que trata de mapear un sistema, y en ese sentido hay que pensar un sistema como en términos de Lotman, ¿no? Como estoy pensando cómo es el sistema cultural del freestyle o en una ciudad que es Concepción. Entonces, como que tú mencionas un montón de elementos como género, clase también, raza, y me parece a mí también territorio. O sea, es importante que es en un territorio, me imagino que no pasa lo mismo en el centro de la ciudad, lo que tú decías, como en otros escenarios, o las plazas públicas al escenario como la idea del espectáculo. Entonces, como si más esté pensando en algunos como dispositivos o en algunas formas de sistematizar eso, más allá de la escritura, como pregunta en general, y después viene como la pregunta por la performatividad, ¿no? O sea, yo sé que ustedes han trabajado el asunto de la performance, pero también ahí me parece súper interesante cómo trabajar con esas performances, o sea, a través del registro, del análisis de la imagen, de la repetición del gesto, o sea, ahí hay como un análisis de lo performativo que me parece súper interesante, incluyendo también esa interseccionalidad, o sea, a mí al tiro los cuerpos oscuros me aparecen acá, o sea, muy Nicomé de Guzmán, mi comentario de la década del 30, ¿no? Pero obvio es súper interesante
y ahí también veo una relación con cierta poesía y cierta literatura, la literatura obviamente como la lira popular o la literatura de cordel, ¿no? Entonces, también hay un cuerpo que encarna esa performatividad. Y te lo dejo como ahí, sé que son muy incipientes todavía, pero me parece un trabajo súper interesante, no solo para quienes estudiamos música, sino que para quienes estudiamos campos culturales o performance, así que felicitaciones. Gracias, Pia. Bueno, quizá hay espacio para una última intervención y por eso podemos cerrar, Jacob. Yo haría una pregunta más y con eso cerraría. Quizás si Nelson puede comentarnos un poco, y perdón que siento que estoy como monopolizando el micrófono aquí, pero es lo que hacen los freestyle, ¿no? Para caer a los demás, pero si hay otra pregunta, yo me callo. Es solo tener la oportunidad de debatir estas cosas aquí. Yo también estoy llevando a cabo una investigación que tiene mucho que ver con el hip hop, y una de las cosas que he encontrado sorprendentemente que hay gente que he llegado a entrevistar que hacen freestyle, que yo no sabía que estaban en eso. Y lo que me han comentado es que un poco de lo que tú estás demostrando con la apertura de la escena de freestyle feminista o freestyle entre mujeres, también yo creo que hay otros ámbitos que en paralelo ese ámbito que están abriendo, y no sé si quizás también como lo que comenta Pia, algo que ir pensando a futuro. No sé si hay una respuesta para esto todavía, pero freestyle tiene un poco de fama, que a veces mala fama, por ser como ya un insulto, otro insulto, y tratar de como denigrar a la otra persona hasta que ya mi insulto fue mejor y te fuiste, o viceversa. Y lo que se ha mostrado es que están abriendo ciertas relaciones entre freestyle y, por ejemplo, temáticas que otras áreas de rap han normalmente tomado, como problemas ecológicos, la lucha de los pueblos originarios, ¿no? Muchas cosas que son contingencias que se está viviendo hoy en día. Y eso facilite que se eleve un poco el debate, o sea, el lenguaje a veces en el escenario de freestyle. He escuchado ese comentario en entrevistas que he hecho. No sé si tú tienes algún comentario al respecto, o quizás es una sugerencia, sino porque como estás empezando la investigación no es para cobrártelo todavía, pero si freestyle se va incorporando esta conciencia de asuntos sociales, culturales, políticos, etcétera, más amplios, y así en ese proceso va elevando su lenguaje, o dejando de lado un poco lo de los insultos y tomando una función social que tiene un poco otra, no sé, buena fama, digamos. Eso, sí, no sé si tienes un comentario al respecto, o si sería para el futuro igual. Sí, no, el tema del freestyle, por lo menos desde la esfera del hip hop como canción grabada, de los raperos que hacen canciones en Chile, desde un principio, cuando emergió en la década pasada, fue inmediatamente como objeto como de desaprobación. Primero por el tema de la vinculación con la empresa privada, por el tema de los torneos organizados por marcas transnacionales, pero también yo en conversaciones está también como una especie de mala onda por el tema de lo que mencionas tú, como el insulto fácil, el insulto banal, y por no tomar, por ejemplo, esta tradición que tiene el hip hop como función social, que es algo que muchos estudios en hip hop, tanto en Chile, en otras partes, toman. Y en cuanto a si es que se ha ido ampliando o como integrando como esta tradición de la función social del hip hop, sinceramente yo creo que se han hecho, se pueden ver algunos intentos como localizados, puntuales, por tratar de cambiar esto. Por ejemplo, estoy pensando en algunas finales de torneos importantes donde alguna rima está articulada como tratando de sacar en cara a algún otro batallador que hizo una rima machista, o que es como superficial, o tratando de ganar, por ejemplo, después del despertar social, muchos trataban de improvisar con respecto a lo que había acontecido en Chile, como
como una estrategia de ganarse al público más fácilmente, pero aún así yo creo que pese a estos esfuerzos puntuales, lo que va, el freestyle como que se va desarrollando como que se está alejando de esa tradición de función social del hip hop y se mantiene como en una especie de autonomía y como que como que cada vez está como más desconectado con lo del hip hop, aun cuando muchos hacen hip hop, graban, pero aún así se está, por ejemplo, yo lo veo como más vinculando como a la escena del trap, que también vendría siendo como también lo opuesto al hip hop, como que no está tan integrado como en la función social, que está como un poco más visto como caricaturizado, como banal, entonces como que lo veo como que está el freestyle, donde hay cultores, o sea, hay exponentes del freestyle que algunos hacen hip hop o hacen trap, pero no está como aún definido como un norte en cuanto a, se podría decir, en cuanto a discurso, como muy heterogéneo todavía. Algunos hablan algunos precisamente me indican de que simplemente acuden a las batallas porque les gusta esto de competir y no se proyectan más allá y no están interesados en desarrollar como mayor una profundidad discursiva, sino que eso, entonces igual es un tema bastante como complejo que requiere como profundizar. No, Nelson, a todas, a todos, muchas gracias por esta exposición y por la conversación y discusión. Estamos pasados ya unos 10 minutos. Así que en honor del tiempo de viernes por la tarde, vamos a cerrar este coloquio de posgrado. Agradecerles a todas, a todos por participar, por conversar, por como cultivar la discusión también. Seguimos conectados, acuérdense, el próximo viernes siempre vamos a ir teniendo coloquios a esta hora y vamos a tener también el registro de esto en YouTube para que lo puedan revisar de nuevo. Así que muchas gracias y que tengan una buena tarde, un buen fin de semana.